Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. A Cristo vivo, sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, vive, me imparte salvación.
Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús y oro para que Él les provea en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo financiero, en sus respectivos lugares. El tema que tenemos para esta noche se titula El cristiano y el don de servicio. El cristiano y el don del servicio. El texto bíblico, Mateo 20 al 28, Filipenses 2, del 5 al 11. Iniciamos con una oración. Señor, en esta noche te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, y te damos la honra y la gloria, porque tú eres nuestro Dios poderoso, eterno, quien nos cuida, quien nos ha sostenido, quien nos ha provisto. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con nosotros en este tiempo de pandemia, que has tenido por cada uno de mis hermanos, de mi familia, Señor. Bendito sea tu nombre. Guíanos, Señor, en este estudio, y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, y que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El cristiano y el don del servicio. La expresión más destacada de este don es la que manifestó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. El servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Aunque en la escala de valores del hombre el servicio está en lo más bajo, en la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Las palabras de Jesús que leímos en el pasaje en Mateo, dice: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. El ejemplo de Cristo da sustento y fuerza al insigne don de servir. Podemos decir que despreciar el don de servicio es despreciar el mismo ministerio de Cristo y aún a Él mismo. Leemos en Filipenses 2, versículos 5 al 8, que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Juan 13 al 17 leemos: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si el Señor y maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. En este texto, donde el Señor demuestra toda su humildad al lavar los pies de sus servidores, Él hace ver que la gran humildad de su servicio no lo hace menos. Él sigue siendo su maestro y Señor. Vamos a hablar entonces inmediatamente acerca de las clases de servicio. Tenemos en primer lugar un servicio para cubrir una necesidad. En Primera de Reyes 17, 14 al 16 leemos: porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover su faz sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. La viuda en este pasaje hizo exactamente lo que el profeta le pidió. Este gesto le permitió experimentar la misericordia y la provisión de Dios. Ella aprendió por experiencia personal que cuando uno pone al Señor en primer lugar, Él suple nuestras necesidades hasta que sobreabunde. En segundo lugar, el servicio como una acción o trabajo voluntario. Leemos en Génesis 29:20: y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba.
Y en Josué 24:31 leemos: y sirvió Israel a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. Es el servicio o trabajo, es el que desarrollamos de forma voluntaria, que se ama y que cuando se hace se siente a gusto, muchas veces sin esperar recompensa. Produce satisfacción en el sentido de haber terminado y o culminada la labor realizada con éxito. Este servicio se hace para hombres y se hace para Dios. La única forma de llegar a Dios es a través de hombres. También vemos el servicio para ministrar o adorar. Éxodo 35:19 dice: las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Este servicio es el que sale innato de nuestro corazón y nos hace tomar parte del cuerpo y venir al tiempo y adquirir un compromiso por el cual no recibimos una retribución monetaria, pero que a diferencia del servicio de trabajo voluntario, se entrega a Dios sin importar las circunstancias nuestras físicas, económicas o emocionales. Demanda un mayor grado de responsabilidad y solo es posible ejercerlo bajo la sujeción a la cabeza, porque implica ideales, implica visión, dirección. Por esto implica una acción como autoridad delegada. Ministrar significa servir o ejercer un empleo, oficio o ministerio. También significa suministrar o dar algo a alguien. Este tipo de servicio es únicamente para deleitar y honrar a Dios. Podemos observar que dentro de la iglesia se ejercen estos tres tipos de servicios. Unos reciben salario en monumentos, otros reciben salario y adoran a Dios, otros trabajan, adoran y ministran. Y cada área de servicio siempre va a requerir a alguien dispuesto a que nos oculte. Es por esto que no podemos pensar que a la iglesia solamente se viene a proyectar una imagen espiritual, ya que es necesario atender la imagen como tal de una empresa, o de lo contrario, el servicio no va a ser del todo perfecto. Hacia la perfección del servicio. Muchas personas se honran a sí mismas, se sienten orgullosas de la forma como hace su trabajo y expresan que les gusta hacerlo bien. Pero solo es posible llegar a la perfección del servicio en cualquiera de las áreas, siempre y cuando sea perfeccionado en Cristo. Por esto veremos algunas características que las hemos llamado fundamentos que forman las simientes de un verdadero servicio perfeccionado en Cristo. En primer lugar, decimos que amar es lo que se hace. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Darlo todo. 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más sea amado menos. Esta expresión la dijo el apóstol Pablo y sí que debe incidir en la vida de nosotros como servidores del reino. De la misma forma como Dios, el Padre, entregó a su Hijo en sacrificio, lo dio todo, agotó sus recursos totalmente. De la misma forma debemos nosotros ministrar dándolo todo, hasta agotar lo que Dios nos ha dado, porque a Él le pertenecemos. Pero también ser hacedores de su palabra. Dios había encomendado a Moisés la tarea de dirigir el exilio de Egipto y también conocía la palabra sobre la circuncisión dada a Abraham en Génesis 17. Y aunque estuviese haciendo lo que Dios le había hablado en el momento, cuando sale de hablar con el faraón, Dios se presenta para matarlo, porque una manera de entender que él tenía que cumplir con ese rito de la circuncisión. Pero el juicio se detiene a tiempo. ¿Cómo sé que sirve verdaderamente a Dios? Cuando logro perfeccionar mi servicio sirviendo a otros, solamente así logro servir a Dios. Pero hablemos de la disfuncionalidad del servicio. La palabra disfunción significa proceso que no funciona correctamente. Veamos algunos modelos. Cuando se convierte en autoservicio. Sucede cuando el líder se encuentra en una etapa de la vida donde se viene a la iglesia por costumbre y se adopta la posición de recibir, o mejor, de tomar únicamente lo que le gusta,
o lo que cree que le sirve y desecha lo demás. ¿Cómo manejar una situación así? Ayune, entre en oración genuina y haga un compromiso personal. Cuando se vuelve abrumador, Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo: María, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. De los afanes no queda sino el cansancio. Los servidores no pueden entrar en un estado de activismo donde quieren hacer de todo en la iglesia. De vez en cuando es necesario decir no, de vez en cuando. Cuando se da esta situación, se descuida una de las actividades que se viene realizando y aún más delicado, la familia. ¿Cómo manejarlo? El servidor debe saber tener equilibrio y es mejor hacer una cosa a la vez y hacerla bien. También cuando se sirve con el egoísmo o para figurar. Jonás pretendía servir conforme él veía el asunto y por esto dejó bajar este sentimiento de egoísmo en su corazón y no obedeció inmediatamente la voz de Dios. Absalón quiso figurar dando beneficio al pueblo a espaldas de su padre. Estas actitudes opacan la gloria de Dios y reflejan una condición inmadura e inestable de un líder. ¿Cómo manejar una situación como esta? Cuando este sentimiento se llegase a dar en su corazón, ore, analice lo que le hace falta para alcanzar y piense aún que no ha dado a Dios lo suficiente. Veamos las conductas de influencia negativa. Una de las metas que debe tener un servidor es permitir que otros se desarrollen y crezcan en el equipo. Cuando somos tropiezos, vamos a ver, por ejemplo, la rebelión. Es todo tipo de desobediencia a Dios y a las autoridades que Él delega sobre nuestra vida. Es lo opuesto a la obediencia. Hay obediencia cuando hay humildad, pero hay rebelión cuando hay orgullo, como sucedió con Absalón. La manipulación es una acción sutil que dirige a la persona hacia una dirección preconcebida. Esta dirección favorece al manipulador y daña al que es objetivo. De la misma, las personas que tienen esta conducta siempre tratan de sacar beneficio de los demás y sus intenciones no son honestas a pesar de aparentarlo. La manipulación tiene implícito el pecado del engaño y presenta la mentira como si fuese verdad. También la dominación es una opresión severa a uno que es fuerte sobre uno más débil, que está en inferioridad de condiciones para doblegar su voluntad. Esta lleva implícito el control de las personas que tienen la tendencia a controlar tienen también a tener una actitud dominante y por ello son incapaces de delegar autoridad a otros. No capacitan a otros con el fin de que siempre estén dependiendo de él y de esta manera controlarlo todo. La intimidación es producto de miedo o temor que se ejerce sobre alguien para mantenerlo oprimido. El temor paraliza a las personas en la toma de decisiones para avanzar en la vida. A través de la intimidación se limita el alcance del propósito de la vida de una persona, la cual se inhibe de tomar la autoridad que Dios le ha delegado. Actitudes despectivas o voz fuertes pueden ser intimidantes para otros. Es necesario evaluar nuestro lenguaje actual. Todas estas conductas que hemos visto son a diario practicadas por muchos conocidos, entre esposos, en el trabajo y aún dentro de la iglesia. Es necesario reconocer y desechar estas actitudes, ya que la misma palabra nos dice, 1 Samuel 15:23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y la historia nos recuerda que Dios le quitó el reino de Israel a Saúl, porque Saúl adoptó una actitud de rebeldía, desobedeciendo lo que Dios había establecido. Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Por eso el servicio a Dios, mis hermanos, escucha bien, el servicio a Dios es un honor y un privilegio. Sin duda, el Señor nada podemos hacer una vez somos conscientes de su llamado. Debemos tomar fuerzas en Él y servirle con todo nuestro amor y como Pablo decía,
Su gracia no ha sido en vano para conmigo. El servicio a Dios es un privilegio especial. Veamos ahora lo siguiente. Servir a Dios es una bendición. Leemos en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder de Dios es de Dios y no de nosotros. Después de acercarnos y conocer al Señor Jesucristo, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es el de servir a Dios. Y apasionadamente empezamos a hacer diferentes cosas para Él. Aquí es muy importante tener en cuenta los fundamentos que nos enseña este texto en 2 Corintios 4:7. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cualquier cosa que nosotros hagamos es para la gloria y la honra del Señor y no de nosotros. Al mirar con detalle este pasaje podemos considerar por lo menos 3 frases muy importantes. La primera dice, este tesoro. Pues con estas palabras el apóstol Pablo se refiere en contexto al ministerio, destacando lo valioso y precioso que es. Por esto mismo, debe ser valorado y conservado con sumo cuidado, recordando que es una riqueza del cielo puesta en la tierra. Por eso, mis hermanos, el servicio a Dios es un gran privilegio. La segunda frase dice vasijas de barro, expresión con la que el apóstol hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio, destacando su humanidad, o sea, sus debilidades, sus errores, su fragilidad del ser humano y su necesidad de depender de aquel que los llamó, pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma, sino en Dios. La tercera frase es, la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. En esta frase, el apóstol Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. El término excelencia, traducido desde el griego bíblico, también traduce grandeza extraordinaria, virtud que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad y gracia. Sin embargo, también Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que esa excelencia es de Dios para la gloria del Señor y no para los hombres. Es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasijas de barro y que el alfarero y dueño es el Señor. Toda la gloria es de Dios. Es por la gracia del Señor que hoy somos salvos y que tenemos el privilegio de participar de su obra. La excelencia de su poder, de la que hemos hablado, se expresa con mayor fuerza y resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuran que el nombre de Jesucristo sea glorificado, pues finalmente el poder es del Señor. Servir a Dios es una verdadera bendición y honor. Dios nos ha alcanzado con su gracia y amor, dándonos salvación e impartiendo en nuestra vida dones para servirle. Por eso persevera con gozo en tu servicio al Señor Jesús, sabiendo que todo viene de Él. Aunque tu entorno sea difícil y adverso, recuerda que esas crisis o pruebas son temporales y que Jesús venció y ahora vive en ti. El servicio a Dios también es un gran privilegio. 1 Corintios 1:27-29 nos dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Hay una sola batalla entre considerarnos aptos o no para servir al Señor. Esto se debe a que consideramos que no somos lo suficientemente idóneos, santos o maduros para servir a Dios. Pero en realidad esto no se trata de cuán buenos o perfectos seamos, sino de cuán poderoso es Jesucristo para hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas. Debemos considerar, por ejemplo, uno de los discípulos del Señor Jesús, y es Pedro. Este hombre era nativo de Galilea, una tierra distante de Jerusalén, y los galileos no eran hebreos puros. Además era Galilea una zona con poca escolaridad, y por lo tanto Pedro no tenía mucha capacitación. También Pedro era un pescador, no era de la familia sacerdotal, ni descendiente de algún escriba, ni siquiera era un auxiliar en la sinagoga local. Y si reflexionamos en su carácter, veamos que era inconstante e impetuoso en cada una de sus decisiones. Pero a pesar de todas estas cosas, el Señor Jesús lo llamó para convertirlo en uno de los 12 apóstoles.
Al reflexionar en el proceso de formación de Pedro, vemos que en varias ocasiones cometió errores y algunos de ellos fueron grandes, como por ejemplo cuando le dijo al Señor Jesús que no fuera a la cruz, cuando Jesús le tuvo que decir de que estaba siendo usado por Satanás y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero a pesar de estas cosas, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en el aposento alto, vemos también que ahí estaba el apóstol Pedro, el mismo que había negado al Señor. Y después del derramamiento del Espíritu de Dios, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos divinas para predicar y salvar a miles de personas en el poder del Espíritu de Dios. El Señor nos escogió por su amor y no por nuestros méritos, y Él es bueno. Damos gracias al Señor, quien tiene misericordia de cada uno de nosotros y perdona nuestras rebeliones. Él trata con nuestro carácter y transforma nuestro corazón paso a paso, perseverando en su propósito y enseñándonos como un padre instruye a su hijo, aunque a veces por nuestra obstinación el escenario de aprendizaje lo hacemos difícil y doloroso. El pasaje dice que el Señor toma lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios me escogió? Debemos responder: por su gracia y por su bondad. Pedro falló en el aprendizaje, pero tuvo la virtud de hacerlo de nuevo, de humillarse en la presencia de Dios. Perseveró aferrado a la gracia de nuestro Señor hasta alcanzar el plan de Dios para su vida. Por eso, adelante, mi hermano, no desmayes. El Señor está contigo y te cuida. Terminamos con la palabra del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. Por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Aún así, mientras más los ame, menos amado sea yo. Gracias, Señor, que nos da el privilegio y el gozo de servirle. Mi hermano, siempre hay en su corazón el deseo de poner su vida al servicio de Dios, que más allá de nuestras debilidades, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestra humanidad, Dios usa esas vasijas de barro imperfectas para que su nombre y solo su nombre sea exaltado y sea glorificado. Porque el Dios que nos llamó nos capacita para que le sirvamos y se cumpla siempre en nosotros su voluntad, buena, agradable y perfecta. Que cada día, mis hermanos, en el lugar donde estemos, nos use siempre para su servicio, y que lo hagamos con alegría, y que lo hagamos con gozo, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a quien sea toda la honra y la gloria por siempre.
Amén.